nuestros oyentes, a los cuales le damos una cordial bienvenida a nuestro podcast Afroelectoral, en el cual buscamos informar y dialogar sobre uno de los más recientes y relevantes temas en la política peruana, las elecciones. Soy Denise Clemente, estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y estaré con ustedes durante todo el programa. Primero empezaremos con el bloque de noticias. En el contexto actual de las cada vez más cercanas elecciones municipales y regionales, la RENIEC informa que hay alrededor de 18.851 votantes fallecidos tras la aprobación del nuevo padrón electoral. Esta es ya la tercera entrega de un reporte de fallecidos, con un primer y segundo informe habiendo sido entregados el pasado 6 de abril y 6 de mayo respectivamente, y estando a la espera de un próximo informe para el 20 de julio. En lo que respecta a nuestros candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones hizo recordar que las listas de candidatos deben cumplir con las cuotas electorales exigidas por la norma vigente, o serían declaradas improcedentes, lo que esperamos se haya cumplido, ya que el plazo de inscripción, que inicialmente vencía el 14 de junio y fue extendido por 72 horas, procedió a cerrarse la semana pasada, registrándose 11.540 solicitudes de inscripción para estas elecciones municipales y regionales 2022. Pero, ¿qué es lo siguiente que podemos esperar en esta carrera electoral? Pues el cronograma aprobado por el JNE indica que lo que sigue es el sorteo de los miembros de mesa, a realizarse este próximo 24 de julio, por lo que se recomienda al electorado estar atentos a ellos en caso deban cumplir dicha función. De la misma manera, los miembros de mesa deben recordar que, de no participar en este proceso electoral, podrían incurrir en una doble multa, por miembro de mesa ausente y por no emitir su voto. Finalmente, de vuelta a la contienda. Parece que los candidatos que participaron en las elecciones presidenciales en abril del año pasado todavía siguen buscando ocupar un cargo en el gobierno, porque tenemos presentes en las elecciones municipales de este año a los ex candidatos presidenciales George Forsyth, Daniel Urresti y Rafael López Aliaga. Por su parte, la ex candidata Keiko Fujimori, quien no participará en estas elecciones, ha obtenido a su favor el fallo de la Corte Suprema, quien rechazó el pedido de la Fiscalía para que ésta regresara a prisión. De esta manera, ella afrontará sus procesos en libertad. Con esto, terminamos nuestro bloque de noticias y damos paso al siguiente bloque, en el cual compartiremos con ustedes un análisis de la estrategia política involucrada en las elecciones en aras de educar al electorado en lo que podríamos esperar en las de ahora. Pues en este bloque electoral contamos con el acompañamiento de José Mauricio Berroso, también estudiante de Ciencia Política de la Decana de América, con quien conversaremos un poco sobre la estrategia política. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Denise, por la presentación. Así es, como lo mencionaste, el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de la estrategia política, un tema bastante importante y de gran envergadura para lo que serían las campañas políticas, el marketing y la comunicación política en general. Pues para ello, definamos algunos aspectos que a esta maniobra de los candidatos y asesores tienen para fortalecer y crear personajes políticos en campaña. Exacto, para esto podemos iniciar con la definición de estrategia política, para el cual recurrimos al International Institute for Democracy and Electoral Assistance, que en 2006 define que la estrategia es el camino a seguir para alcanzar el objetivo político trazado. Además, también nos permite establecer cómo vamos a lograr el voto de los electores. Ok, entonces eso se extiende como los pasos a seguir, ¿no es cierto? El 1, 2, 3. Algo así como la planificación que tenemos que hacer para lograr nuestros sueños o metas, sean estas personales, profesionales o familiares. Así es, nos permite tener una visión más objetiva y directa para lograr un resultado, para alcanzar un objetivo. Pero me imagino que para una campaña electoral o para ganar una contienda electoral, todo esto debe ser más complicado, ya que estamos contando no solo con la participación de uno, sino de miles. Entonces, debemos preguntarnos cómo es la estrategia en campañas, o precisando más la pregunta, ¿cómo sería una buena estrategia política? Claro, dentro de la estrategia política se establecen ciertos elementos para su adecuada implementación o procedimientos a seguir dentro de una campaña política. Bueno, pues entonces si hablamos de dichos elementos, podríamos mencionar los siguientes. Primero, podríamos mencionar el diagnóstico estratégico. Cuando hablamos de diagnóstico estratégico, decimos que este consiste en identificar los problemas sociales del electorado. Tomando como ejemplo el caso de las elecciones del 2021, podemos ver, por ejemplo, que el país atravesaba por una situación complicada en diferentes frentes, en este caso en tres, ¿no? Por un lado estaba la situación política, pasábamos por una grave crisis de representación política, con sucesos como el cierre del Congreso con un 81% de desconfianza, así como la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Merino de Lama.
Por otro lado, teníamos a la crisis sanitaria causada por el COVID, la cual sacó a relucir la precariedad de nuestro sistema de salud. Además, como tercera situación de crisis estaba la crisis económica, que vino como consecuencia de la paralización económica que trajo consigo la crisis sanitaria. Es decir, que todo esto estuvo sucediendo y al mismo tiempo se tuvo que afrontar el proceso electoral en tiempo de pandemia. Pues un segundo elemento que podemos ver serían las etapas de campaña. Aquí vemos dos tiempos, el tiempo calendario y el tiempo político. El tiempo calendario es el establecido por los organismos correspondientes. En este caso, según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, en las elecciones del 2021, el proceso electoral se dio inicio el 9 de julio del 2020, con la convocatoria de dicho mismo. El tiempo político es el actuar de la campaña en sí. Por ejemplo, si usamos el caso de Soto, este inició su anuncio de candidatura a las elecciones presidenciales el 22 de octubre del 2020 y posteriormente iniciaría una campaña mixta, basada en mítines virtuales y visitas presenciales a distintas regiones del país. Además, en su búsqueda de captar votos de la población joven, utilizó las redes sociales a su favor, con publicación de videos cortos, cómicos e informativos. Por último, parte de su campaña también estuvo enfocada en dar a conocer sus ideas y planes que ofrecía como candidato para solucionar los problemas sociales que había diagnosticado, siendo las entrevistas y la publicación de su plan de gobierno ejemplos de ello. Ok, entonces en estos primeros pasos ya se podría decir que lo que se hace en primer lugar es captar a los electores con las propuestas, ¿verdad? Exacto, primero se le va mostrando al electorado qué propone nuestro candidato sobre la base de sus necesidades. Además, solo decimos que se le va mostrando ya que el proceso de elecciones es largo y tedioso, por lo que tenemos que ir paso a paso. El siguiente objetivo o paso sería mostrar los escenarios del candidato. Este elemento, que son los escenarios, se refiere al lugar de acción del candidato. Siguiendo con De Soto, podemos ver que él trató de mostrarse en los distintos espacios de campaña como un candidato que conocía la situación crítica por la que pasaba el país y que podía asumir tal situación con proyectos plausibles. Es decir, buscó proyectar una imagen de líder, un líder que podría brindar seguridad a los electores entre tanta incertidumbre. Además, buscó alejar su imagen del tecnicismo, el cual ya conocíamos con Pedro Pablo Kuczynski, proyectando así aires de humanidad y de carisma. Otro elemento a mencionar sería el mapa político. De entre los 18 candidatos que teníamos en la contienda pasada, los medios anunciaban solamente a quienes encabezaban las encuestas, como lo eran Johnny Lescano, Hernando de Soto, López Aliaga, Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, George Rosay y Pedro Castillo. Y de acuerdo a la línea de estos partidos políticos, existieron marcadas diferencias entre los partidos de izquierda, centro y derecha. No obstante, Renovación Popular tenía una postura que no estaba tan alejada de la de Avanza País, por lo que aunque las alianzas no eran parte de los planes del partido, se buscó sacar provecho de la similitud ideológica. De esta manera, el 5 de marzo, Hernando de Soto presentó su respaldo a López Aliaga en el plantón por el proceso de exclusión de este último, lo que los analistas no tardaron en mencionar como una jugada que favorecía a la candidatura de Avanza País, pronosticando una migración de simpatizantes que antes había capitalizado López Aliaga. Pero estos no son todos los elementos existentes. José, ¿qué nos podrías decir de lo que nos falta mencionar? Así es, Denise. Tal y como mencionas, la estrategia política, al ser tan compleja, presenta también varios elementos que aún hacen falta mencionar. De este modo tenemos, pues, en primer lugar, al análisis del voto. Pues una vez entendido el mapeo político, se tendrán varias posibles respuestas para dar con el apoyo del elector, sus motivaciones y sus necesidades. Resulta indispensable plantearse objetivos como medio de atracción a los votantes con respecto al análisis del voto. Y en esta misma línea, para comprender las motivaciones detrás del voto de los electores, es necesario tener en cuenta de que estas elecciones reflejan una profunda crisis de representación que es arrastrada ya desde el siglo pasado, así como también una clase política carente de liderazgos y una población apática con la política tradicional y sus instituciones. Es por ello que un posible cambio de modelo se volvió una temática recurrente en este proceso, conforme a las propuestas de los que presentaban los candidatos. A este escenario habría que sumarle una crisis económica producto de una crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. Los cientos de miles de peruanos que perdieron su empleo y una incertidumbre generalizada por el futuro inmediato de la pandemia fueron los tintes que le dieron color a las elecciones presidenciales desde el 2021. En una elección alentada por la desidia de la población para con la política y una digitalización empujada por la normalización de una nueva manera de interrelacionarse. Estos son algunos de los principales aspectos que tuvieron que tener en consideración no solamente Avanza el País, sino todas las organizaciones aspirantes a la presidencia para elaborar la estrategia que utilizarían en su campaña electoral.
Asimismo, un elemento importante también de la estrategia de las campañas sería la estrategia de posicionamiento. Pues, bueno, cuando hablamos de estrategia de posicionamiento, nos referimos al componente que permitirá al candidato tener más llegada con los votantes. En esta misma línea es que resulta ampliamente importante realizar un análisis del contexto electoral en primer lugar, porque de esta manera se buscará adecuar al candidato a lo que se necesita, pero sobre todo a sus rivales de contienda, comparando pues las fortalezas y debilidades de los otros candidatos para construir un posicionamiento efectivo. Porque cuando se plantea una estrategia, esta nos debe poder permitir contribuir de manera sustancial al posicionamiento del candidato en cuestión. En el caso de la campaña de Hernando de Soto, la más notoria estrategia, es decir, la más notoria característica que se evidenció fue la que tuvo que recurrir su equipo de campaña para lograr su posicionamiento, fue su perfil como académico, como un economista de gran trayectoria, como alguien culto nominado en más de una ocasión al Premio Nobel de Economía y sobre todo con una fuerte experiencia que lo respalde. No en menos de una ocasión se le pudo ver en campaña haciendo alusión a su experiencia asesorando gobiernos extranjeros y los resultados de las reformas que implementó tanto en esos países como en el Perú. Además, se le recuerda también haciendo mención a que durante sus largos años de trayectoria pudo formar lazos que nos permitirían salir de la crisis ocasionada por la pandemia, de ser él el elegido presidente, como él mismo dijo en el spot que anunciaba el lanzamiento de su candidatura. Y acá lo cito. Durante muchos años he compartido con todo el mundo lo que he aprendido del Perú profundo, mientras de fondo en la grabación del spot se mostraban fotos suyas con dirigentes y representantes internacionales. Bueno, en esta misma línea, siguiendo con los elementos que conforman la estrategia de las campañas, está también uno bastante importante, que vendría a ser la estrategia de medios, que es un aspecto a tener en consideración debido a que la estrategia de los medios es a grandes rasgos la que se encarga de determinar a través de qué medios se realizará la campaña. Es importante elaborar un plan de estrategia de medios para poder decidir cuáles son los momentos y espacios adecuados en los que el candidato debe hacer aparición. En el caso del candidato de Soto, al estar la campaña a la presidencia enmarcada por las distintas medidas dispuestas por el gobierno para mitigar un mayor avance de la pandemia, se tuvo que recurrir a medios y espacios que evitaran en lo mayor posible la interacción cercana entre las personas, algo ciertamente complicado de realizar en un país como el nuestro, que está tan acostumbrado a la tradicional y en el que las campañas digitales aún se encuentran lejos de profesionalizarse. De esta forma, estando en una situación de pandemia, las candidaturas limitadas por la restricción de actividades presenciales tuvieron que depender en buena medida de la cobertura por parte de medios de comunicación tradicionales para lograr tener alcance en la población. Pero, y en particular, tuvieron que recurrir a las redes sociales para captar la atención del electorado. Es así como es bien sabido que las principales redes sociales, las preferidas redes sociales utilizadas por las campañas políticas fueron Facebook, Instagram y Twitter, en este orden, debido a que son las redes que presentan una mayor cantidad de usuarios en el país, según lo que nos detalla Ipsos al año 2020. Sin embargo, aquí hace falta mencionar a TikTok, una red social china cuyo atractivo formato que propuso durante las elecciones jugó un papel muy relevante a la hora de la realización de las campañas para estas últimas, debido a que esta red social permitiría acercar a aquellos candidatos como de Soto, por ejemplo, por su perfil, a las poblaciones más jóvenes, que eran justamente los sectores a los que se había detectado serían los más complicados de llegar. Asimismo, un aspecto importante también de la estrategia de las campañas son los recursos. Ahora, para hablar de los recursos que son pues importantes para cumplir con los objetivos de la campaña, podemos remitirnos a los reportes de gastos de campaña electoral que presentaron las organizaciones políticas que participaron en este proceso ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Al realizar pues una revisión de estos documentos, uno puede encontrar el balance de los ingresos y egresos de estas organizaciones políticas, además de claro los principales aportantes y, por supuesto, sus vínculos con el partido. De esta manera, según la Organización del Periodismo de Investigación Convoca, durante el mencionado proceso electoral, las agrupaciones políticas informaron que recaudaron un aproximado de 10.551.065 soles en total, en efectivo y especies, sumado a saldos anteriores y, claro, fondos obtenidos en actividades partidarias de financiamiento. Y en esa misma línea, los partidos que reportaron más gastos son Alianza para el Progreso, con 2,4 millones de soles, Podemos Perú, con 2 millones de soles, y Avanza País, el partido en el que les interesa detenernos, con 1,6 millones de soles. La organización política que tuvo como aspirante a la presidencia Hernando de Soto
reportó un total de 15 contribuciones, tanto en efectivas como en especies. Llama particularmente la atención la pequeña cantidad de personas que realizaron estas contribuciones, pues solamente 12 fueron quienes aportaron más de 1,3 millones de soles, y entre ellos resalta el empresario Teodoro Ortiz Tocre, fundador y apoderado de Industrias Alimenticias Cusco S.A., conocido como Incasur, debido a que aportó al partido con 500.000 soles. En este proceso, Ortiz no postuló de algún cargo público con Avance País, pero cabe señalar que en el reporte financiero de campaña aparecen otras personas vinculadas también a Incasur, como por ejemplo Marlene Saavedra, presidenta del directorio y esposa del mencionado Teodoro Ortiz, con un aporte de 435.000 soles, y Fernando Grados, quien era contador de la compañía, que dio en una suma de 20.000 soles. En total, solamente los vinculados a esta empresa contribuyeron con 955.000 soles para la campaña de Hernando de Soto, es decir, un aproximado del 70% del total de los ingresos aportados por Avanza País. Y bueno, ya para ir finalizando, el último elemento a considerar con respecto a la estrategia de las campañas tendría que ser el análisis internacional. Esto debido a que, bueno, el análisis internacional, un análisis del contexto internacional es importante porque nos permitiría enmarcar el proceso de la campaña en el contexto al que estaría condicionado el lector. De esta forma, el principal rasgo que debemos examinar sería el de la ya mencionada pandemia. Esto debido a que se trató de un escenario que afectó a todos los países y los ámbitos de nuestra vida. Imposible que las elecciones presidenciales hayan sido ajenas a este fenómeno. En más de una ocasión, más bien las actividades de las candidaturas tuvieron que verse modificadas por el anuncio de retiro de la implementación de nuevas medidas para combatir la pandemia. La agenda política en general, no solamente la de los aspirantes a la presidencia, estuvo enormemente marcada por la coyuntura sanitaria que se vivía en el mundo. Esto se ve reflejado en el 17% de cobertura programática de los medios de comunicación sobre el tema de salud que nos arrojó el Jurado Nacional de Elecciones el año 2021, según la revista de Elecciones OMPI. A esto resulta necesario agregar el contexto económico que se vivía en el mundo, pues este se vio en gran medida supeditado a los efectos de la pandemia, pues aunque el COVID-19 agudizó y evidenció las desigualdades y la vulnerabilidad de millones de peruanos, el escenario a nivel mundial para estas fechas cercanas a las elecciones era ciertamente positivo, según nos menciona Luis Arias, profesor de posgrado en Economía de la Universidad de Lima. Esto debido, menciona el especialista, a que los países desarrollados como Estados Unidos, China, Reino Unido y en alguna medida también la Unión Europea se encontraban avanzando muy rápidamente en sus procesos de vacunación, lo cual resultaba fundamental para la reactivación económica, no solamente de sus países, sino de la economía mundial. El especialista señaló que en estos países la vacunación terminaría en un aproximado de 2 o 3 meses, lo cual llevaría a la economía mundial a crecer en un 5 o 6%, que aunque se trate de un rebote estadístico, es a fin de cuentas también un crecimiento importante en comparación con el crecimiento de las últimas décadas. Esa reactivación a nivel internacional podía comenzar a observarse ya en el precio de algunas materias primas para estas fechas, como el cobre, que para mayo de 2021 se encontraba arriba de $4,70, lo cual representaba una condición favorable para el Perú, cuyo PBI, como bien es sabido, se alza en gran parte por la exportación de minerales. Ese contexto fue aprovechado por algunos candidatos, como De Soto, por ejemplo, quien en sus propuestas hacía bastantes énfasis en la reactivación de la economía desde el sector primario, sobre todo desde el sector minero. Las llamaba actividades estancadas por la pandemia, que no han podido reactivarse, pero que él hacía mención, sabía cómo hacerlas funcionar, que tenía la llave para hacer explotar su potencial. Bueno, muchas gracias, José, por la información. Y ya con ello damos por concluido nuestro segundo bloque para dar paso a una última sección, para la cual contaremos con el comentario del invitado especialista que nos dará su punto de vista sobre el tema. Se me pregunta por qué los candidatos de derecha, como De Soto, no lograron alcanzar la cantidad de votos que un gran sector de la población esperaba. En no pocos casos, la derecha en general, y el Perú no es una excepción, no logra atraer el respaldo ciudadano debido a dos factores. Por un lado, las banderas que defiende, como el libre mercado o el Estado reducido, no son temas de interés en el horizonte cotidiano ni en la vida práctica del ciudadano. Y por otro lado, comunica mal sus ideas,
excesivamente acartonadas y a veces de un impertinente tono académico, caso Hernando de Soto, o reducidas a recuentos de clichés, estereotipos y perjuicios, caso López Aliaga. El electorado peruano carecerá de cultura política, pero no de sentido común. No sabrá discernir entre las ideologías, pero reconoce muy bien la problemática de la política que necesita escuchar en sus líderes, referido a cómo acceder a bienes y servicios públicos de manera oportuna y de calidad. Y esta temática está ausente en la derecha o es periférica a su discurso. Y la derecha se equivoca peor al considerar que la imagen de su discurso se resuelve colocando a un hombre del pueblo entre sus filas, cuando más bien su discurso debe ser simétrico al poblador cuyas necesidades y reclamos pretende representar y liderar. Bueno, y así, luego de haber escuchado los comentarios de nuestro invitado, es momento de despedirnos de todos ustedes, esperando haberlos ayudado a comprender la estrategia política. Así es, Denise. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta aquí. Recuerden que si les gustó nuestro contenido, compártanlo con sus amigos para que se mantengan enterados de la última política y en marketing político. De esa forma, con nosotros sería todo y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.